Si tuviera que elegir entre una democracia ineficiente como las latinoamericanas y una dictadura que haga progresar a la sociedad como la de Ruanda, ¿cuál escogería? El problema es que dictaduras como la de Ruanda hay una sola. Y no es ninguna garantía de que en el futuro Ruanda pueda realmente devenir en un Estado democrático funcional. Me da muchísimo miedo y por otro lado es una dictadura relativamente blanda para lo que son las dictaduras africanas, donde tenemos gente como Bokassa I, emperador del Imperio Centroafricano, que se comía a niños, o Idi Amin, que también comía niños. Entonces, yo creo que prefiero una democracia ineficiente, porque mira, una dictadura que haga progresar a la sociedad como la de Ruanda es también una dictadura que necesita mucho el apoyo de su sociedad. Y las patas sobre las que se apoya la dictadura de Kagame son el tema de la reconciliación de Tutsis y Tutsis y Hutus, después de la masacre de hace 27, este año se cumplen 27 años, de la masacre, de la sanguinaria, brutal masacre de Ruanda. Es una situación tan singular la de Ruanda que yo no me atrevería a tratarla de extrapolar a ningún otro país, mientras que las democracias ineficientes latinoamericanas son iguales todas, pero todas tienen alguna esperanza. Y te voy a decir por qué. Porque hay democracias funcionales en Uruguay. Hay una democracia funcional en Uruguay. Hay una democracia funcional en Brasil, pese a que hoy tenga Bolsonaro. Lula va a volver. ¿Por qué? Porque Lula no fue la bestia que todo el mundo dijo que era. Lula se equivocó quizás, o se equivocó claramente, al no vigilar a su gente y permitir actos de corrupción, pero él personalmente no lo fue. Entonces quizás con más conocimiento de causa es probable que vuelva. Costa Rica tuvo durante mucho tiempo una democracia perfectamente funcional. Es decir, podemos tener esas democracias. Y si podemos hacerlo, es mejor eso arriesgarse a una dictadura, porque todas las dictaduras, ninguna dictadura latinoamericana se ha parecido en lo más mínimo a la de Kagame. Y Kagame tiene acusaciones de persecución a enemigos políticos y tiene acusación de encarcelamientos injustos, tiene acusaciones de tortura que son todas muy preocupantes. Que el hecho que a mí me interese tanto Ruanda no quiere decir que no me dé cuenta de que tiene esto que no son problemas, son las cosas por las que uno rechaza las dictaduras. Entonces prefiero nuestras democracias ineficientes porque podemos empujar desde abajo, yo creo. Probablemente me equivoco.